Hoy voy a contarte la historia de un juez que transformó una corte municipal en una lección mundial de humanidad. Su nombre es Frank Caprio, un hombre de Providence, Rhode Island, que convirtió la justicia en un ejercicio de empatía y sentido común. Nació en 1936, hijo de Antonio y Filomena, en un barrio de inmigrantes italianos llamado Farrow Hill. Creció lustrando zapatos y lavando platos, se graduó en la secundaria pública y fue campeón estatal de lucha libre, antes de estudiar en Providence College y cursar Derecho por las noches en Suffolk University, mientras trabajaba como profesor de gobierno en una escuela pública. Esa mezcla de esfuerzo, barrio y aula lo marcó para siempre: aprender, trabajar y mirar a la gente a los ojos antes de juzgarla. Su vocación de servicio público empezó temprano. En los años 60 fue concejal de la ciudad de Providence. Más tarde, en 1985, el entonces alcalde Joseph Paulino Jr. lo nombró juez del Tribunal Municipal, donde con el tiempo sería juez principal y símbolo de toda una ciudad. Casi 4 décadas en el estrado lo convirtieron en una institución local, pero su rostro se volvió global por algo muy particular: cámaras discretas en su sala que registraban casos cotidianos, multas de estacionamiento, exceso de velocidad, placas vencidas, y mostraban algo que no solemos ver en la justicia: escucha, risa, segundas oportunidades. Ese programa se llamó Court in Providence, se volvió viral en redes a partir de 2017, y en 2018 llegó a la televisión nacional en Estados Unidos. Para entonces, millones de personas seguían al juez más amable del mundo. Detrás de la simpatía había un método. Caprio creía que las leyes existen para servir a la gente, no para aplastarla. Sabía que en su tribunal nadie enfrentaba delitos graves, pero sí realidades duras. Madres solas haciendo malabares con 2 trabajos, estudiantes que apenas podían pagar la universidad, ancianos que dependían del auto para llevar a un familiar al médico. En su escritorio, la placa decía Chief Judge Frank Caprio, pero el lenguaje que hablaba era el de la dignidad humana. Preguntaba con calidez, sonreía con picardía, y cuando imponía una multa lo hacía como quien enseña, y cuando la perdonaba, lo hacía como quien comprende que castigar no siempre corrige. Esa filosofía, con humor y ternura, no era una pose para la cámara, era su forma de ejercer el poder con responsabilidad. Ahora, déjame recorrer contigo algunos de sus casos más recordados, porque en esas pequeñas historias se entiende su legado. Uno de los momentos más famosos fue el del hombre de 96 años detenido por ir rápido. Cuando el juez le preguntó por qué conducía así, el anciano explicó que llevaba a su hijo, de más de 60, al médico porque tenía cáncer. La sala se quedó en silencio. Caprio lo miró con respeto y, con la voz entrecortada, le dijo que él no era un peligro, era un padre. Desestimó la multa y añadió: que Dios los bendiga a ambos. Ese clip dio la vuelta al mundo y plasmó la esencia de su justicia: antes que infractores, personas. Otra escena inolvidable: una madre llega con su niño pequeño por una infracción menor. Caprio, fiel a su estilo, invita al niño a ayudar con la sentencia. El pequeño, con la seriedad de un ministro, suelta: 5 días de cárcel. La sala estalla en risas, el juez bromea, el niño repite caso desestimado y todos salen aliviados. Ese tipo de momentos, mitad comedia costumbrista, mitad pedagogía cívica, mostraban que la corte podía ser un lugar donde la ley educa y no humilla. También hubo madres solteras agobiadas por las cuentas, estudiantes sin dinero para el estacionamiento del campus y veteranos de 100 años con manos que temblaban más por el peso de su historia que por la edad. En muchos casos, Caprio aplicó el reglamento con una multa simbólica o un plan de pago humano; en otros, directamente perdonó la deuda porque entendió que insistir en castigar produciría más daño que reparación. Por eso sus videos no eran solo virales, eran pequeñas parábolas de civismo contemporáneo. Su impacto trascendió la pantalla. La ciudad rebautizó su antigua sala como Chief Judge Frank Caprio Courtroom, un reconocimiento oficial a casi 40 años de servicio impecable. Para entonces, él ya se había retirado del tribunal en 2023, conservando un título honorario de juez emérito y dedicándose a escribir, dar charlas y promover becas para jóvenes, como el Fondo Antonio Tup Caprio que creó en honor a su padre, pensado para estudiantes comprometidos con ampliar el acceso a la justicia en los barrios urbanos. Una carrera judicial, sí, pero también una cruzada cívica. El capítulo más duro de su vida llegó en diciembre de 2023, cuando anunció públicamente que padecía cáncer de páncreas. Lo hizo como había hecho todo, de frente y con fe, pidiendo oraciones y agradeciendo al personal médico.
Aún en tratamiento, siguió apareciendo de vez en cuando para recordar su mensaje central: se puede ser firme y compasivo a la vez. Lamentablemente, falleció el 20 de agosto de 2025, a los 88 años, y su partida desató una ola de tributos de todos los rincones del mundo. Perder a Caprio dolió porque, en tiempos crispados, él nos recordó que la autoridad no necesita gritar para ser respetada. Si miramos su biografía completa, aparecen otros hitos que delinean al hombre detrás de la toga. Fue presidente de la Junta de Gobernadores de Educación Superior de Rhode Island, apareció en la serie Parking Wars juzgando infracciones pequeñas, y su proyecto Code and Providence acumuló nominaciones a los Dead Amami mientras sus clips sumaban cientos de millones de vistas. No era un show de cortes más, era el espejo de una ciudad que se veía a sí misma con paciencia y humor. En 2025 publicó el libro Compassion in the Court, Compasión en la Corte, una colección de historias y aprendizajes que sintetiza lo que predicó toda su vida: dejar la escalera abajo para que otros suban. En esas páginas repasa cómo el derecho puede ser una mano tendida, sobre todo cuando el castigo ciego solo multiplicaría los problemas. El libro no es un manual de indulgencia, sino un recordatorio de que el poder más fuerte del juez es comprender el contexto de cada vida. Pero volvamos a sus casos más comentados, porque ahí respira su legado. Está el del estudiante que estacionó mal y, presionado por exámenes y trabajos, llegó con una sonrisa desarmante. Hay algo que no se puede fingir, una sonrisa honesta, dijo Caprio antes de absolverla. Está la madre con 5 hijos a cuestas que cruzó el semáforo con prisa porque el bebé lloraba. En lugar de sermonearla, el juez organizó la escena para que su propio hijo pequeño pronunciara el veredicto: caso desestimado. Y está el veterano centenario de la Segunda Guerra Mundial, que recibió respeto antes que reproche. Estos episodios, difundidos por televisión y redes, hicieron que millones de personas, muchas que jamás pisarán una corte, entendieran que la justicia es un valor que se construye todos los días con pequeñas decisiones correctas. ¿Por qué conmovía tanto verlo? Porque Caprio no regalaba impunidad, exigía responsabilidad con humanidad. Preguntaba: si cobro la multa completa, ¿a quién beneficio? ¿A la ciudad, que recaudará unos dólares, o al caos social si esa persona pierde el empleo por no poder pagar el auto? Su razonamiento era sencillo y poderoso: sancionar sin mirar consecuencias no es justicia, es automatismo. Y él estaba decidido a no ser un burócrata de la dureza, sino un artesano de lo justo. Su influencia también se mide en lo que inspiró a otros. Campañas de becas, voluntariado, mensajes de jóvenes abogados que eligieron el derecho por haberlo visto tratar con respeto a un infractor nervioso. Incluso quienes no compartían su lenidad reconocían su coherencia: aplicaba la ley, sí, pero siempre después de escuchar. Es imposible no pensar en cuántas vidas cambiaron ruta gracias a un perdón con condiciones, a un plan de pagos razonable o a una amonestación que evitó una espiral de deudas. La justicia, cuando llega a tiempo y a la medida, puede ser un salvavidas. Ahora imagina su sala: paredes de madera, micrófono sencillo, un policía testigo, el fiscal municipal, y él, con esa sonrisa que mezclaba picardía de abuelo y rigor de maestro. Tell me your story, cuéntame tu historia, parecía decir su mirada. Y la gente hablaba. Y al hablar, ya no eran un número de expediente, sino una biografía comprimida en 5 minutos. Caprio convertía la audiencia en un aula de educación cívica. Cada resolución enseñaba algo a quien la escuchaba, a quien la vivía y a quien la veía después en Internet. Eso, quizás, explica su fama global: todos, en cualquier idioma, entendemos el lenguaje de la compasión. Por supuesto, su carrera también tuvo reconocimientos formales: doctorados honoris causa, premios de la industria televisiva, y sobre todo el afecto de una comunidad que lo despedía en la calle como a un amigo. Pero su mayor logro no aparece en una placa: haber convencido a millones de que la ley puede ser un acto de amor a la comunidad, no un martillo ciego. Y en tiempos donde sobran gritos y faltan puentes, esa lección vale oro. Hoy, al recordar a Frank Caprio, no estamos solo recordando a un juez amable. Estamos recordando una metodología: escuchar primero, contextualizar, decidir con prudencia, y nunca olvidar que la autoridad se legitima en la justicia, no en la dureza. Si este relato te inspira, piensa en cómo puedes replicarlo en tu propio entorno. En tu casa, en tu trabajo, en la forma en la que tratas a quien se equivoca. No todos somos jueces, pero todos dictamos sentencias diarias con nuestras palabras y actos. Cierro con una imagen: un abuelo de 96 años,
preocupado por su hijo enfermo, cuenta su prisa ante el estrado. El juez, ya mayor, escucha, y en su gesto cabe en la memoria de su padre vendedor de frutas, las noches de estudio, las mañanas de clase, la década en el consejo municipal, los cientos de miles de historias que pasaron frente a su escritorio. Y decide, no solo con el código en la mano, sino con el corazón en el centro. Que Dios los bendiga. Golpe seco del mazo. Caso desestimado. Y todos, por un instante, respiramos un poco mejor. El legado de Frank Caprio no se mide en multas cobradas, sino en empatía multiplicada. Ojalá que su ejemplo siga recorriendo el mundo, clip a clip, libro a libro, historia a historia. Porque si algo nos enseñó es que una corte puede ser un faro, y que la justicia, cuando se encuentra con la compasión, ilumina mucho más que una sentencia. Si te gustó el video, dale me gusta, comenta y comparte, recuerda suscribirte.